El libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 8, nos presenta el encuentro del diácono Felipe con un etíope. El etíope, que era un ministro o un funcionario de una reina, y Felipe, que guiado por el Espíritu Santo se dirige hacia él, quien se encuentra leyendo las Escrituras, y le dice Felipe: ¿entiendes lo que estás leyendo? El eunuco le responde: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? El diácono le explicó bien el texto de Isaías, que era el que estaba leyendo el eunuco, y éste quedó fascinado por la palabra y terminó bautizándose ese mismo día sin mucho protocolo. Aquí hay un tema que es importantísimo para todos nosotros y que a veces ha servido de contradicción entre católicos y no católicos, y el tema es la interpretación bíblica. Si usted me pregunta, ¿dónde interpretar correctamente la Biblia? Mi respuesta sería, sin pensarlo, en su casa. Pasa como contigo, que en ningún lado se te conoce mejor que en tu casa. Entonces, la Biblia se entiende perfectamente en su comunidad, en la comunidad de creyentes, en la iglesia. El texto nos dice que para entender la Biblia necesitamos ayuda, necesitamos de alguien, de una comunidad, de expertos, de estudiosos, de teólogos que nos expliquen las Escrituras. Aquí nos encontramos con una problemática, y es una problemática histórica y que ha sido de mucha discusión entre los católicos y otros creyentes fuera de la iglesia. Y hay un principio, que es el principio de Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, y este principio habla del libre examen. Significa que cada quien puede interpretar la Biblia por sí solo. O sea, cada quien lee la Biblia y tiene su libre interpretación. De aquí surge el rechazo a la enseñanza doctrinal de la Iglesia y el rechazo a la tradición santa de la Iglesia Católica por parte de todas las iglesias que vienen de doctrina luterana. Es por ello que la Biblia de tradición no católica no presenta las notas explicativas al pie de la página, al pie de página, como encontramos en las Biblias latinoamericanas, en la Biblia del Peregrino, en la Biblia de Jerusalén, que el texto debajo, ahí debajo un texto en letritas más pequeñas que nos explican lo que nosotros hemos leído, para que la gente tenga una guía. Bueno, pues precisamente esta libre interpretación de la Reforma luterana es lo que ha llevado a la multiplicación de iglesias y luego de estas entonces muchas sectas derivadas. Cada uno interpreta privadamente la Biblia, encontrando en ella diferentes cosas y a cada quien a su modo. Ya en propia vida de Lutero ocurrió con los anabaptistas, que era un grupo y a quienes él combatió incluso militarmente, por el mismo tema de la libre interpretación. Lo que sí hay que resaltar, y es bueno que tengamos en cuenta, que muchos cristianos no católicos nos dan ejemplo a nosotros de su amor, de su afecto, de su entrega a la palabra de Dios. Pero es un error pensar que cada quien por sí solo puede interpretar fielmente la Biblia. Eso es un error. Y por esta razón el eunuco pide a alguien instruido que le explique lo que él está leyendo. Fue lo mismo que hizo Jesús. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, cuando Jesús encontró a dos discípulos camino a una aldea llamada Emaús, empezó a explicarles las Escrituras porque su libre interpretación no llegaba a ningún lado. ¿Por qué la Iglesia mantiene entonces su enseñanza, su magisterio, su tradición? Porque la Iglesia es apostólica y sigue el ejemplo de los apóstoles. Y a estos les dijo Jesús: vayan y prediquen la buena noticia a todos los pueblos.
y el que crea por la predicación de los apóstoles se salvará, dice Marcos 16:16. Él nunca dijo, vayan, regalen Biblias y que cada quien la interprete a su manera. No, dijo a los apóstoles, prediquen, enseñen. La iglesia explica la Biblia porque no todo el mundo puede interpretarla correctamente. Por eso dice el apóstol San Pedro en una de sus cartas, en su segunda carta, capítulo 3:16, dice San Pedro, en todas sus cartas, refiriéndose a Pablo, porque anteriormente estaba hablando de San Pablo, y dice, en todas sus cartas trata estos temas, pero en ellas hay cosas difíciles de entender, que los indoctos, inexpertos y vacilantes deforman para su propia perdición. Oigan las palabras que usa San Pedro, dice los indoctos, que es un derivado del latín indocti, pero en griego, que se dice amathei, en griego, quiere decir estúpidos. Entonces ya en latín dice indoctos, los inexpertos, dice deforman muchas cosas difíciles de entender. Por eso el mismo Jesús trataba de explicar en secreto las parábolas a sus discípulos. Les hablaba abiertamente en parábolas a la gente, pero a los discípulos que estaban en la escuela del maestro, los sacaba en secreto para enseñarle y explicarle bien las cosas. En resumen, el eunuco hoy nos enseña que hay que leer mucho la palabra de Dios, pero también nos enseña que hay que estudiarla y hay que pedir ayuda y hay que buscar. Y las dudas que usted tenga, hay que pedir ayuda, escribir. Ojalá que en este mismo video usted escriba sus dudas y que después podamos explicar también otras dudas. Entonces, las Sagradas Escrituras están ahí para que la leamos. Ellas están ahí para que oremos con ella, para que estudiemos con ella. Si así sucede, terminarás como el eunuco, entregándote completamente al Señor, sin mucho protocolo, sin mucho ritual. No, después de que Felipe le explicó bien el profeta Isaías que se refería a Jesús, entonces el eunuco le dice que vio agua cerca y le dice, viejo, bautízame, quiero estar bautizado, quiero pertenecer a la comunidad. Pero antes del bautismo fue necesario la catequesis, la enseñanza. Antes del sacramento hay que ir a la enseñanza. Pues que el Señor nos ayude y te ayude a ti a ser asiduo a la palabra de Dios, a ir a su palabra, orar con ella y estudiarla y amarla. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.